Llamada a los sacerdotes para que luchen contra las profanaciones diarias a Jesús Eucaristía. Un sacerdote consciente de esta gravísima realidad ha de decir basta. Esto es lo que yo quisiera de los sacerdotes, que dijeran basta. Sean sacerdotes que tengan por papa a Benedicto o por papa a Bergoglio, me da igual. Los sacerdotes, tengan por papa a quien quiera que sea, tienen que decir basta. Basta las profanaciones a Jesús Eucaristía. Esto es lo esencial. Esto es lo que no es negociable. Y esto es lo que los sacerdotes que se ponen a gritar, a vociferar de malas maneras contra los fieles que vamos a las misas una cum Bergoglio, no denuncian, no atacan, no ponen el foco en eso. Eso les da igual. Que Jesús Eucaristía sea profanado les da absolutamente igual. Y si no les da igual, que lo demuestren. Que lo demuestren. Que dejar a Jesús Eucaristía tirado, abandonado, no es la solución. Eso es lo cómodo. Lo que hicieron los que no acompañaron al Señor en la pasión. Eso es lo cómodo. Lo cobarde. Pero lo verdaderamente valiente de fe y de amor al Señor es acompañarlo y defenderlo. Los milagros eucarísticos son un grito desgarrado del Señor, de nuestro Señor, que nos dice: ¿hasta cuándo vais a seguir crucificándome, abandonándome, humillándome? ¿Hasta cuándo? Una iglesia que pone al Hijo de Dios bajo la suela de sus zapatos está condenada al peor de los castigos y sufrimientos. Y lo peor es que para muchos serán tormentos eternos, para muchos, sí. Por negligencia, por desdén, por comodidad, por pecados de omisión, por no hacer lo que tenían que hacer, por colaborar a este ataque masivo contra nuestro Señor Jesucristo, por preferir agradar a los hombres antes que a Dios. Lo dice San Pablo: el que prefiere agradar a los hombres antes que a Cristo ya no merece llamarse siervo de Cristo, ya no lo es. Quien quiera seguir autoengañándose, sea sacerdote o sea seglar, es su elección. Y no podrá decir que no ha sido advertido. De una forma clara y rotunda, sin paños calientes, sin componendas de ningún tipo, sin excusas de ningún tipo, que no se agarren a ninguna excusa tampoco los sacerdotes que dicen que el Papa es Benedicto y que desprecian a Jesús Eucaristía en las misas una cum Bergoglio, que no se agarren a ninguna excusa porque no la tienen, ni a ningún canon, ni a ningún santo doctor, ni a nada, que no se agarren a nada, porque no pueden agarrarse a nada, sin autoengañarse, claro. La realidad es la que es, y aquí, y tras la muerte, donde seremos juzgados definitivamente cada uno de nuestros actos de acción y de omisión. Por eso mi invitación es a que no resistamos a la gracia de Cristo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Yo no sé cuáles pueden ser los intereses del resto de las personas del mundo. Cada persona sabrá. Tú lo que puedes conocer es lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú defiendes, lo que tú quieres sobre todo pues en tu vida y para tu eternidad. Yo para mi eternidad lo tengo claro, quiero estar con Dios y lo que quiero en esta vida es defender a la Iglesia de Jesucristo, a la verdadera Iglesia. Y por tanto defender a Jesús Eucaristía. Tratar de defender la verdad de la mejor manera que sepa y pueda. Y esto es lo principal, defender a Jesús Eucaristía, defender la verdad Jesús Eucaristía, que es aquí la segunda persona de la Santísima Trinidad y que está más maltratado que nadie. Por eso lo que puedan decir contra mí, los insultos que yo pueda recibir son peccata minuta, no son absolutamente nada. Y todo lo contrario, si son fruto de que yo trato de defender la verdad y a Jesús Eucaristía, pues bienvenidos sean. Pero Jesús Eucaristía lleva más de 50 años siendo pisoteado indignamente, profanado constantemente en las misas. Todo empezó pues en los años 60 en países como Francia, Holanda, Bélgica, Alemania,
países centroeuropeos, donde, pues al estilo protestante, la gente empezaba a exigir a sus obispos, y se había ya impuesto, porque sacerdotes habían cedido, la comunión en la mano. En fin, esto empieza así, y se tiene que tomar una decisión que a Pablo VI no le gusta, es consultar a los obispos, pero no tiene más remedio, y sacar un documento que es Memoriale Domine de 29 de mayo de 1969. Memoriale Domine. Instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, la saca bajo el pontificado de Pablo VI. Se trataba evidentemente de un abuso litúrgico lo que estaba ocurriendo con esas comuniones en la mano, y tenía que atajarlo el Vaticano como fuera. Pero claro, un Vaticano ya muy infiltrado por la masonería eclesiástica, imaginaos. Como Pablo VI ya sabemos que fue engañado por Bugnini con el tema de la misa Novus Ordo y todo esto. Entonces, pues Pablo VI consulta a los obispos. Los obispos, en su inmensa mayoría, dicen que no a la comunión en la mano. Se confirma que la norma universal para recibir la comunión sea precisamente recibirla directamente sobre la lengua. Se dan profundas argumentaciones al respecto de por qué se ha de mantener así. Sin embargo, se permitirá, pues, a las conferencias episcopales de los territorios en los que los abusos ya se hayan producido, pues permitir un indulto para la comunión en la mano, y a partir de ahí, de esa pequeña brecha, se abre ya hasta lo que hemos llegado hoy en día. Juan Pablo II, Benedicto XVI, luchando por minimizar y por parar eso de la mejor forma que pueden, dando ejemplo de comunión en la boca y de rodillas, diciendo que es la forma de vida de recibir al Señor, etcétera, etcétera. En definitiva, Memoriale Domini abre una pequeña brecha porque los enemigos así lo provocaron, lo presionaron, y a partir de ahí son los obispos y los demás encargados en las diferentes disciplinas y responsabilidades dentro del Vaticano, pero vinculados a la masonería eclesiástica, los que hacen a su antojo, desobedeciendo al Papa, los papas y demás. Esto ya es historia, que nos tenemos que centrar en el presente. Bueno, el presente ya sabéis cuál es. Ahora estamos con la usurpación del trono petrino, con Benedicto XVI en sede impedida, con Bergoglio al mando de las operaciones para la destrucción de la Iglesia, y con sacerdotes que se oponen obviamente a este falso pontificado, y hacen muy bien en oponerse, en decir que el Papa sigue siendo Benedicto XVI, pero que están cayendo en ese gravísimo error de apartar a la gente de la comunión, porque son personas fieles católicos que no tienen otra opción que acudir a misas donde se nombra a Bergoglio. Entonces, pues ya sabéis lo que está pasando, que les acusan a esas personas, a esos católicos, de cometer pecado mortal porque están comulgando con herejes, etcétera, etcétera. El una cum Bergoglio. Respecto a eso, Andrea Chionchi me ha escrito dándome su visión de cómo lo ve él, de cómo lo entiende. Él dice que él cree en el diálogo, que él, por supuesto, dice que lo que está haciendo es promover la comunión en comunión, o sea, las misas en comunión con Benedicto XVI. Eso es lo que todos decimos que hay que hacer, que los sacerdotes se animen a decir en comunión con el Papa Benedicto XVI, o como mucho con el Papa, sin nombrar a Bergoglio, pero que si no puede ser, él no va a una misa donde se nombre a Bergoglio, pero que respeta a los que no tienen otra solución y consideran que tienen que hacer eso. Bueno, pues él lo respeta. De hecho, ha dicho que en sus grupos prohíbe que se hable de este tema, porque dice que es algo que divide a la Iglesia, y es así. A los que tenemos a Benedicto por Papa, pues nos genera discusiones. Yo no es que haya entrado en discusión, yo lo único que he hecho ha sido defender y defendernos frente a esas acusaciones tan graves de que cometemos pecado mortal, y aclarar a la gente por qué sí puede acudir a esas misas aunque se nombre a Bergoglio, y por qué sí puede comulgar, atendiendo al propio Santo Tomás de Aquino. Eso quedó muy claro. Haremos próximos vídeos donde seguiremos aclarando por qué es así, por qué está permitido y por qué cometen un gravísimo pecado de escándalo, pues los sacerdotes que siguen empeñados
en culpabilizar gravísimamente a los que no tienen más remedio que acudir a estas misas, apartándolos de Jesucristo, de Jesús Eucaristía, que al fin y al cabo es el principal agraviado en todo este asunto. Jesús Eucaristía, nuestro Señor, que se sigue entregando y que sigue siendo vilmente ignorado, despreciado, pisoteado y no tenido en cuenta en todo este asunto. Repito, Andrea Cionchi dice que él no aleja a la gente de la misa, que quien diga eso le está calumniando. Lo único que dice que él recomienda que se nombre a Benedicto y que él no va a misas donde se nombra a Bergoglio. Eso es todo lo que dice. Respeta a los que sí que van a esas misas una cum Bergoglio. Y él considera que lo principal es el código Ratzinger, es decir, escuchar al Papa Benedicto XVI. También, en ese sentido, en estos casi 10 años de código Ratzinger, no hemos escuchado ni una sola vez, porque él, que defiende esta tesis y es un estudioso, investigador profundísimo del código Ratzinger, no ha encontrado ni una sola vez que el Papa Benedicto XVI haya dicho aléjense de las misas una cum Bergoglio. No lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, y como es la máxima autoridad, a él es al que hay que escuchar y hacer caso. Bueno, pues esto era lo principal. Luego, Andrea Cionchi, uno de sus últimos artículos ha sido el que ha hecho refiriéndose a Monseñor Vígano, en el cual dice que Vígano se niega a discutir sobre la sede impedida y está provocando un enorme escándalo. Así que muy atentos a los que promueven a Monseñor Vígano, porque según Andrea Cionchi está promoviendo un escándalo Monseñor Vígano, que cambia de parecer. Primero dice unas cosas que hay que ver si la elección de Bergoglio fue inválida y demás, y ahora después le echa la culpa a Benedicto de haber creado la sede impedida, el papado emérito, o sea, lo del papado emérito, y sin querer estudiar la sede impedida. O sea, esto es lo principal que dice Andrea Cionchi, que no quiere estudiar el tema de la sede impedida este Monseñor Vígano. Así que os animo a que estudiéis y leáis ese artículo de Andrea Cionchi, os dejaré el enlace. Pero nos vamos a centrar ahora en lo principal, que es que Jesús Eucaristía está bajo la suela de nuestros zapatos. Así de claro, la segunda persona de la Santísima Trinidad sigue siendo profanado en prácticamente todas las misas, porque salvo aquellas misas tradicionales donde se le da la comunión en la boca y con bandeja y con protección y con cuidado, en el resto de las misas, sean como sean, mientras no se dé con cuidado, se dé la comunión en la mano o sin el suficiente cuidado, caen partículas donde está Cristo Eucaristía y cae al suelo. La mejor ayuda, por tanto, que podemos dar a la gente es sacarla del error y no profanar más a Jesús Eucaristía, con independencia de todos los debates. Eso es lo principal. Y Jesús Eucaristía se sigue entregando. Hay muchísimos milagros desde el año 2013 hasta la actualidad, a pesar de que se nombre Bergoglio. ¿A quién le importa Jesús Eucaristía ahí presente real, sustancialmente, sacramentalmente? A estos sacerdotes que alzan la voz de malas maneras contra los seglares, contra los fieles que van a esas misas, una cum Bergoglio. ¿Por qué no les importa? ¿Por qué no defienden a Jesús Eucaristía, tirado en el suelo, pisoteado? ¿Por qué no defienden a Jesús Eucaristía? ¿Por qué apartan a la gente de la comunión, olvidando las palabras de San Juan Evangelista, que son palabra de Dios, que quien no recibe el cuerpo de Cristo, quien no comulga, no tiene vida eterna, quien no come la carne de Cristo, se queda sin vida eterna, y ellos abocan a la gente a la no comunión? Nada ni nadie puede justificar la comunión en la mano. Es evidente que es imposible justificarlo, aunque se pueden agarrar a Memoriale Domini, como hemos dicho, donde pues eso se ha ido abriendo ese hueco donde de una forma muy limitada se permitía la comunión en la mano. Pues ahora a eso y a otros documentos eclesiales que permiten la comunión en la mano, la gente pues lo recibe. Los sacerdotes también se apoyan en eso para dar la comunión en la mano, pero el problema es que la gente comulga mal, muy mal, y aparte de ser comuniones que no ayudan a la fe, son irreverentes, hacen que el Señor caiga al suelo. ¿Caen partículas de hostia consagrada al suelo? Constantemente. Por dar la comunión en la mano
o en la boca con negligencia de cualquier manera. Muchos se autojustifican, pero la realidad es la que es. No puedes justificar inventándote teorías de que no pasa nada porque esas partículas caigan al suelo, porque la realidad es lo que dice el catecismo. En cada partícula de una hostia consagrada, por pequeña que sea, está todo entero Jesucristo. Lo enseña el número 1377 del Catecismo de Juan Pablo II, que dice así: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. La fracción del pan, por pequeña que sea la partícula, no divide a Cristo. Presente sacramentalmente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esa es la realidad. Y esto lo dice el Concilio de Trento. Lo recoge el Catecismo de Juan Pablo II, pero ya lo enseña el Concilio de Trento. Esa es la verdad. Nos guste o no nos guste, en cada partícula está Cristo Eucaristía todo entero, presente, real y sacramentalmente. De ahí los milagros eucarísticos que, aunque nombren a Bergoglio, siguen estando presentes, siguen haciéndose realidad. Fijaos también lo que dice el Concilio de Trento. Dice así: si alguno dijere que un ministro que vive en pecado mortal, habiendo observado todos los elementos esenciales que son necesarios para realizar o conferir un sacramento, no realiza o no confiere el sacramento, sea anatema. El que no ya entendió, que lo vuelva a escuchar, porque verdaderamente es definitivo. Repito, si alguno dijere que un ministro que vive en pecado mortal, el pecado mortal incluye todo lo que queráis, habiendo observado todos los elementos esenciales que son necesarios para realizar o conferir un sacramento, no realiza o no confiere el sacramento, sea anatema. Por tanto, en esas misas, aunque nombren a Bergoglio, el Señor, si el sacerdote hace bien la celebración de la misa, como dice aquí, pues realiza el sacramento. Y quien niegue eso, sea anatema. Aquí está anatematizando a todos estos sacerdotes que van en contra de estos sacramentos. Y sigue, fijaos, San Agustín con estas palabras: así pues, no dejan de ser sacramentos de Cristo y de la Iglesia por usar de ellos ilícitamente no solo los herejes, sino todos los perversos e impíos. Sin embargo, estos deben ser corregidos o castigados. En cambio, los sacramentos reconocidos y venerados, aunque participen estos herejes y demás, que deben de ser corregidos o castigados, los sacramentos han de ser reconocidos y venerados. Por tanto, no hay debate, aunque se empeñen en que haya debate, no hay debate. Nosotros seguiremos haciendo programas al respecto, alguno más, para seguir explicando, pues con razones muy claras, por qué yerran clarísimamente, por qué yerran clarísimamente estos sacerdotes que se empeñan en decir que cometen pecado mortal los que acuden a las misas una cum Bergoglio, que era clarísimo que pueden acudir, ya lo explicamos en su día y lo seguimos y seguiremos explicando. Lo importante aquí es Jesús Eucaristía, Jesús, el Señor que se sigue entregando, cómo se le recibe, cómo se le desprecia diciendo que no se acuda a esas misas. Entonces, ¿para qué se entrega? Yo le preguntaría a esos sacerdotes que afirman eso y esos canales que apoyan a estos sacerdotes: ¿por qué Jesús Eucaristía se sigue entregando en las misas una cum Bergoglio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que no vayamos allí a reparar y a recibirlo? ¿Para que lo despreciemos? ¿Para eso se entrega? Pregunto. Espero respuesta. Entonces yo quiero animar a los sacerdotes a que eduquen a los fieles a no recibir a Jesús en la mano, sino que los eduquen a recibirlo en la boca y debidamente, que den catequesis al respecto. Y el que se empeñe en recibirlo en la mano, que lo haga con cuidado y sin permitir que caiga ninguna partícula al suelo. Esto es urgentísimo, gravísimo no hacerlo. Pecan los sacerdotes por omisión si no educan a los fieles al respecto. Si dan la comunión de cualquier forma y manera, pecan gravemente, o por omisión o por acciones pues indebidas, donde atentan gravemente contra Jesús Eucaristía. Entiendo que un sacerdote pues le guste ayudar o agradar a todos, pero la mejor ayuda que podemos dar
a los fieles es sacarlos del error. Y que sepan de una vez que comulgar en la mano es algo pues muy peligroso porque tira partículas al suelo y no es la forma más decorosa ni más con mayor adoración que podemos dar al Señor. Por tanto, hay que dar al Señor siempre lo mejor que podemos darle. Los humanos nos solemos autoengañar porque la verdad nos duele, nos escuece, nos acusa y obliga a reaccionar. Pero esta realidad de Jesús pisoteado una y otra vez en el suelo, a mí desde luego me ha hecho despertar definitivamente, o eso espero, de ese autoengaño, de esa autocomplacencia de pensar que no pasa nada, y veo que es imposible seguir tolerando este espectáculo, esta profanación constante en las parroquias. Tenemos que hacer algo. No podemos tolerar el error, un error clamoroso contra Dios. Dice San Pablo, atentos, ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Se pregunta. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, y continúa. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así de claro lo dice. A Dios Padre es imposible, tengámoslo claro, a Dios Padre es imposible que a Dios Padre le agrade o le guste que promovamos que su Hijo, Jesús, Eucaristía, lo más sagrado de todo, que no es una cosa, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su forma más vulnerable de todas, si ya fue vulnerable cuando se hizo hombre, respetando nuestro libre albedrío para que lo maltratáramos durante su vida en la tierra, pues ahora más vulnerable que nunca, con apariencia de pan, vulnerable, absolutamente vulnerable, se ha arrojado al suelo con desdén, sin cuidado alguno, entregado a las manos de los seglares, para ser recibido de cualquier forma, sin reverencia, sin decoro, sin amor, sin devoción, sin cuidado alguno, cayendo al suelo para ser pisoteado. Es lo más grave que se puede hacer con Dios y al final contra uno mismo, contra nosotros mismos. Estamos cavando nuestra propia tumba. Ya recordad las palabras a principios de los 80, en 1982, de Madre Teresa de Calcuta, cuando en varias ocasiones dijo que la comunión en la mano era el peor mal que estaba cometiendo la humanidad en nuestro tiempo. El peor mal, peor que el aborto, pues es directamente un pecado o acto abominable contra la segunda persona de la Santísima Trinidad, el mismísimo Hijo de Dios, hecho carne por nosotros, para nuestra salvación, que la convertimos en condenación, cuando lo recibimos indignamente. Por eso, fíjese, querido sacerdote, lo que establece la Iglesia de acuerdo con la instrucción general del misal romano, algo que sin embargo se desprecia sin tener en cuenta, y dice así: si una hostia o cualquier partícula cae, debe ser recogida reverentemente. Y si se derrama algo de la preciosa sangre, el área donde ocurrió el derrame debe lavarse con agua y esta agua debe luego verterse en el sacrarium de la sacristía. Esto, como digo, es de la instrucción general del misal romano en el número 280. Repito, si una hostia o cualquier partícula, esta es la clave, hostia o cualquier partícula, cualquiera es cualquiera, por pequeña que sea, cae al suelo, debe ser recogida reverentemente. Así que imaginaos, después de cada misa, deberían de estar los sacerdotes con una lupa mirando el suelo porque hay muchas partículas que caen al suelo y deberían estar mirando y recogiéndolas. ¿Por qué? Porque han permitido que caigan al suelo, porque han dado la comunión de cualquier forma, irreverentemente, en la mano, sin que las personas lo reciban con cuidado, con reverencia, con amor, pues eso, con el decoro y la manera que el Señor se merece, ¿verdad? Es algo muy triste y doloroso verlo en todos los templos donde se da la comunión en la mano o en la boca sin el cuidado debido, porque no se pone bandeja,
porque el sacerdote, si no tiene acólito, pues en vez de bandeja podría poner el copón bajo la barbilla, tampoco lo hace a los que dan la comunión en la boca, y caen, también comulgando en la boca, caen partículas al suelo. Y están dejando estos sacerdotes que caigan el mismísimo Señor al suelo con negligencia, partículas eucarísticas al suelo, Jesús Eucaristía constantemente profanado, realidad objetiva que es imposible negar, salvo que queramos cerrar los ojos a la realidad. Engañarnos y autoengañarnos, pues es una opción, pero no es lo que nos puede ayudar a salvarnos. Es como el que quiere pensar, no, el infierno no existe. No existe, no, yo estoy seguro que no. Tú puedes autoengañarte lo que quieras, pero la realidad es la que es. Es como si tú piensas, pues no sé, te puedes autoengañar con cualquier cosa. No, yo voy a ir a mucha más velocidad de la que está permitida en esto, aunque haya radares, no pasa nada. Bueno, pues pasa que te van a poner una multa. Aunque tú te quieras hacer la idea que no pasa nada, pasará que te pondrán una multa o más de una multa. En conclusión, un sacerdote consciente de esta gravísima realidad ha de decir basta. Esto es lo que yo quisiera de los sacerdotes, que dijeran basta. Sean sacerdotes que tengan por papa a Benedicto o por papa a Bergoglio, me da igual. Los sacerdotes, tengan por papa a quien quiera que sea, tienen que decir basta. Basta las profanaciones a Jesús Eucaristía. Esto es lo esencial. Esto es lo que no es negociable. Y esto es lo que los sacerdotes que se ponen a gritar, a vociferar de malas maneras contra los fieles que vamos a las misas una con Bergoglio, no denuncian, no atacan, no ponen el foco en eso. Eso les da igual. Que Jesús Eucaristía sea profanado les da absolutamente igual. Y si no les da igual, que lo demuestren. Que lo demuestren. Que dejar a Jesús Eucaristía tirado, abandonado, no es la solución. Eso es lo cómodo. Lo que hicieron los que no acompañaron al Señor en la pasión. Eso es lo cómodo. Lo cobarde. Pero lo verdaderamente valiente de fe y de amor al Señor es acompañarlo y defenderlo. Y tratar de impedir que siga siendo profanado. Por tanto, sacerdote, que eres consciente de esta gravísima realidad, has de decir basta, yo no sigo por ahí, yo ya no paso más por ahí. Tengas por papa a Bergoglio o a Benedicto. No más comuniones en la mano, ni una más. Ni en la boca sin suficiente cuidado y decoro. Y si no eres capaz de decir no a la comunión en la mano y, en tu opinión, tienes que seguir dándola, lo menos que puedes hacer es hartarte de explicar a la gente con catequesis y con avisos en cada misa de que mucho cuidado con dejar caer una sola partícula al suelo, porque si caen tú serás el máximo responsable de que caigan y harás corresponsable a los que la han tirado al suelo, a esa partícula donde está el Señor. No podemos seguir contribuyendo a que Jesús Eucaristía sea profanado, pisoteado, ninguneado, tratado como un objeto, sin importancia alguna, en vez de como todo un Dios que merece el respeto, la veneración, la adoración debida. El Señor en la Santa Misa viene en su cuerpo, sangre, alma y divinidad y es pisoteado como si fuera algo despreciable, sin importancia. ¿Cuándo despertaremos, me pregunto, y reaccionaremos ante tamaño horror? Sacerdotes, fieles, seglares, ¿cuándo? Insisto, tengáis por papa quien tengáis. Eso en este caso es secundario, porque el Señor se sigue haciendo presente. No será secundario cuando el Señor no se haga presente. Obviamente, cuando la Santa Misa se convierta en una cena sin más, donde el Señor no se hace presente, da igual. Ahí ya no me referiré a los sacerdotes que vienen a Bergoglio por papa, porque estarán ya perdidos, no perdidísimos. Podemos atrevernos a decir que ahora el trato con Jesús es peor, más grave que el que recibió durante su pasión, sí, porque ahora, insisto, como he dicho antes, es más vulnerable que cuando en su propia carne, como hombre, recibió el maltrato cruel de la pasión. Pero ahora su presencia es tan real o más que entonces, porque ahora es en su cuerpo, sangre, alma y divinidad
y de una forma a lo mejor más velada, pero más real o tan real. Los milagros eucarísticos son un grito desgarrado del Señor, de nuestro Señor, que nos dice: ¿hasta cuándo vais a seguir crucificándome, abandonándome, humillándome? ¿Hasta cuándo? Una iglesia que pone al Hijo de Dios bajo la suela de sus zapatos está condenada al peor de los castigos y sufrimientos. Y lo peor es que para muchos serán tormentos eternos, para muchos, sí. Por negligencia, por desdén, por comodidad, por pecados de omisión, por no hacer lo que tenían que hacer, por colaborar a este ataque masivo contra nuestro Señor Jesucristo, por preferir agradar a los hombres antes que a Dios. Lo dice San Pablo: el que prefiere agradar a los hombres antes que a Cristo ya no merece llamarse siervo de Cristo, ya no lo es. Quien quiera seguir autoengañándose, sea sacerdote o sea seglar, es su elección. Y no podrá decir que no ha sido advertido. De una forma clara y rotunda, sin paños calientes, sin componendas de ningún tipo, sin excusas de ningún tipo, que no se agarren a ninguna excusa tampoco los sacerdotes que dicen que el Papa es Benedicto y que desprecian a Jesús Eucaristía en las misas una cum Bergoglio, que no se agarren a ninguna excusa porque no la tienen, ni a ningún canon, ni a ningún santo doctor, ni a nada, que no se agarren a nada, porque no pueden agarrarse a nada, sin autoengañarse, claro. La realidad es la que es, y aquí, y tras la muerte, donde seremos juzgados definitivamente cada uno de nuestros actos de acción y de omisión. Por eso mi invitación es a que no resistamos a la gracia de Cristo, que nos está dando los últimos avisos y oportunidades para que reaccionemos con seriedad y con valentía. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 14 versículo 33: pues de igual manera cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Hay que renunciar a todo. Pero algunos dan preferencia a sus negocios, a sus canales convertidos en negocio, no a la verdad, no a Cristo. Y se empeñan, y se empeñan, y se empeñan en defender lo indefendible. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Hay que renunciar a todo. En primer lugar a uno mismo, a la soberbia, a lo que sea, para poder ser discípulos de Cristo. Hoy, después de grabar esto, dentro de unas horas voy a grabar otro programa que, si Dios quiere, emitiré mañana, con una mística que nos va a dar unos avisos de cosas que ella ha visto muy claramente hace unos días, hace apenas 2 días, 3 días. Y va en relación con todo esto que estamos aquí hablando, avisando y denunciando. Ella va a ir en esa línea por lo que ha visto directamente con sus ojos. Ojalá que entre el vídeo de hoy, el vídeo de mañana, el siguiente que haga dando más razones canónicas de por qué no tienen razón estos sacerdotes exaltados de apartar a la gente del Señor y de las misas una cum Bergoglio, por qué se están adelantando indebidamente a los tiempos, por qué están patinando gravemente ellos y los canales que los patrocinan. Daremos más razones, aparte de las que ya hemos dado, que son suficientes, y de las que vamos a dar mañana con este vídeo, con esta mística, y daremos más razones, en este caso canónicas, próximamente. Pues que cada cual asuma su responsabilidad y tenga la humildad de rectificar, porque a la gente se la puede engañar. Hay mucha gente engañada, gracias a Dios están despertando y están diciendo: uy, 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 cuidado, cuidado, que nos están llevando por mal camino. Vamos a rectificar, vamos a dejar las novedades, vamos a dejar las curiosidades, porque mucha gente acude a los canales por mera curiosidad, a picotear de aquí, de allá, que si esto, que si me hablan de tal o de cual cosa. Pero el que va a un restaurante donde dan platos intoxicados o platos envenenados, aunque otros platos sean de buen provecho, al final van a terminar intoxicándose o envenenándose y muriendo. El que juega con fuego se quema. Así que mucho cuidado a qué restaurante vas a alimentarte. Antes que hacer eso, acude al catecismo, aliméntate de cosas sanas, de doctrina segura, y no deja ya pues de acudir a tantos canales por pura novedad, pasar el rato. No te lo recomiendo.
estos canales que están confundiendo gravemente. En fin, yo trato de hacer mi parte, obviamente con imperfecciones, porque soy imperfecto, lo mejor que sé y que puedo. Cada cual ya es mayorcito, mayor de edad, tome sus decisiones, pero no será porque aquí no estamos avisando. Y a los sacerdotes y seglares lo mismo. En la medida que podáis, colaborad para que el Señor no sea profanado más en los templos, en las misas, donde está siendo pisoteado vilmente, lamentablemente, desgraciadamente, gravísimamente. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.